Recuerdan que la clase anterior, hagamos un recordatorio, vimos sistemas de fuerza. La fuerza, una fuerza, ¿qué tipo de magnitud es? Si quieren activar el micrófono para contestar. La fuerza es una magnitud vectorial. Newton es la unidad con la que se mide fuerza. ¿Sí? Nosotros vimos que teníamos sistemas de fuerza. Nosotros en su momento hablamos de sistemas de fuerzas concurrentes, que eran las que las rectas de acción se cortan en un punto. Y fuerzas no concurrentes cuando las direcciones de todas las fuerzas no tienen un punto en común. Dentro de este marco de sistema de fuerzas, ¿qué es la resultante de un sistema de fuerzas? Quiero que repasemos estos conceptos. ¿Qué es la resultante de un sistema de fuerzas? No del dibujo, pero bueno. Fuerza capaz de afectar al sistema sobre el cuerpo, al sistema produciendo sobre el cuerpo el mismo efecto que las tres fuerzas o las fuerzas que uno tendría. Tengo una fuerza y otra fuerza. Estas tres líneas rojas tienen una fuerza. Entonces, la resultante de un sistema de fuerza es que la fuerza que produciría el mismo efecto que, por ejemplo, que en este ejemplo, que estas tres fuerzas. O sea que puede reemplazar al sistema de fuerzas. Nosotros si trabajamos en un sistema de ejes cartesianos, en el sistema de ejes X e Y, cada fuerza la podemos descomponer según el eje X y según el eje Y. Nosotros para expresar la fuerza, este azul, la fuerza F1, que forma un ángulo con el eje X. Este es el eje X, este es el eje Y. Esta fuerza va a tener componentes, ¿verdad? Si yo trazo la perpendicular, acá tengo la componente Fx y tengo la componente Fi. ¿Cómo se relacionan las componentes Fx y Fi con el valor de la fuerza F? A través del ángulo este que yo llamo alfa, por ejemplo. Fx sería igual a ¿qué? Fx es esto, ¿no? A ver, no sé si me ve la manito. Fx es esta componente. Si este es el ángulo alfa, todo este es un triángulo rectángulo. Fx sería, en este triángulo, el cateto adyacente. Entonces lo relaciono con la fuerza F, que sería la hipotenusa, a través del coseno. F por el coseno de este ángulo alfa es igual a Fx. A ver, César,
Mauro, César, Mauro, a ver, prestemos atención. Entonces, esta es la fuerza F, una componente Fx y una componente Fi. Fx, ¿cómo se relaciona con la fuerza F y el ángulo? Fx es igual a F por el coseno del ángulo. Y ahí es igual a F por el seno del ángulo. Entonces, cuando hacen la descomposición de fuerza, tengan en cuenta qué ángulo están tomando. Si yo tomo este ángulo, Fx es F por el coseno del ángulo. Si yo hubiese tomado este ángulo, como este ángulo que marqué en rojo, como Fx estaría acá, sería el cateto opuesto de este ángulo que yo marqué en rojo, entonces ahí sería por el seno. ¿Está? Bueno, entonces lo importante es que hayamos repasado el concepto de resultante de las fuerzas y que veamos cómo se descomponen las fuerzas, porque es algo que lo vamos a necesitar. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver el tema de equilibrio estático. Un cuerpo se encuentra en equilibrio estático si se encuentra en reposo y permanece en reposo. La determinación de las fuerzas que actúan sobre un objeto en equilibrio estático tiene muchas aplicaciones interesantes. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá este señor que está sobre la reposera, esto está en equilibrio estático. Si se encuentra en equilibrio estático, si se encuentra en reposo, permanece en reposo. Son distintas las fuerzas, o diversas, perdón, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Seguramente acá tendríamos alguna reacción, el peso del cuerpo. Cuando nosotros, fíjense la definición, a ver, un cuerpo se encuentra en equilibrio estático si se encuentra en reposo y permanece en reposo. Hablamos de un cuerpo. O sea que nosotros vamos a establecer o estudiar el equilibrio estático sobre un determinado cuerpo. Por ejemplo, sobre el cuadro. Vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre el cuadro. Sobre esta marca, seguramente tendrá una fuerza de reacción de la pared sobre esta marca para sostenerla. Podemos considerar el peso de esta marca, o si hay una persona sobre esta marca, también el peso de la persona. O sea, lo que nosotros vamos, o esta lámpara que cuelga, nosotros lo que tenemos que ver es el cuerpo sobre el que estamos considerando que van a actuar las fuerzas. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio estático, a ver si alguien se acuerda de lo que acabamos de decir. Chicos, ¿alguien se acuerda de lo que acabamos de decir cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio estático? Cuando permanece, se está en reposo, se encuentra en reposo y permanece en reposo. Muy bien.
Pero también la obra de los puentes es un ejemplo de donde ustedes van a tener. En este curso obviamente no lo vamos a ver, seguramente no sé si lo verán en esta vida, es un caso más complejo, pero usamos los conceptos de equilibrio estático. En el caso de maquinarias y herramientas, de esta escalera, ¿para qué? Para que no se mueva, para que esté en reposo, para que permanezca quieta. Entonces, vamos a ver. Ahora, para comenzar a estudiar esto, vamos a ver el sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué es un sistema de fuerzas concurrentes? ¿Qué dijimos que es un sistema de fuerzas concurrentes? ¿Se acuerdan que las fuerzas concurrentes? Lo que ya pasamos aquí. Cuando las rectas de acción se cortan en un punto. ¿Ok? Ese sistema de fuerzas concurrentes. Cuando las rectas de acción se cortan en algún punto. Nosotros en este caso vamos a ver el bloque de madera que tengo, el bloque de madera que tengo en esta figura. Tenemos dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre este bloque. F1 y F2. Se considera el bloque de madera de la figura sobre el que actúan dos fuerzas concurrentes de igual magnitud, pero de direcciones perpendiculares y en el sistema que se indica. ¿Son concurrentes? Sí. La recta de acción de esta fuerza se corta con la recta de acción de la fuerza F1. ¿Qué es hacer el diagrama de cuerpo libre? Hacer el diagrama de cuerpo libre es representar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo en un sistema de ejes coordenados. Nosotros trabajamos con el sistema X, Y. Entonces, sobre este cuerpo, perdón, sobre este eje vamos a representar las dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Entonces actúa la fuerza F1 y la fuerza F2. Las trasladamos sobre su recta de acción y las hacemos concurrentes. Ahora, para encontrar la resultante de este sistema de fuerza, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, sumar la fuerza F1 más la fuerza F2 y encontramos una resultante R. Que para encontrar la resultante R, ¿se acuerdan qué es lo que hacíamos? Descomponíamos las fuerzas y sumábamos componente a componente, porque esta resultante iba a tener una componente en X y una componente en Y. En este caso, la resultante en X. ¿Es igual a qué? Tengo dos fuerzas, F1 y F2. F1 tiene componente en X y en Y. No puse. F1 tiene componente solo en F1, ¿no? Bárbara. F1 tiene componentes en X y en Y o solo en X. Para hacerlo de forma general, vamos a hacerlo de forma general. La componente de la resultante en X sería F1X más F2. R y la componente en Y, F1 y
más F2 y más F2. Si nosotros si esto lo consideramos con los versores, acuérdense que en X tenemos el versor unitario y en Y tenemos el versor unitario J. Bueno, entonces, esta resultante tendrá con dos componentes, una en X, una en X y otra en Y. La resultante en X sería F1X más F2X. Pero para nosotros, la única fuerza que tiene componente en X es F1. Por tanto, esta F2X sería 0. Y en Y tendríamos F1Y, F1 tiene componente en Y, no, solamente tiene componente en X, con lo cual esta componente sería 0. Entonces, Rx igual a F1X, Ry es igual a F2Y. Esta es la manera de encontrar la resultante de este sistema de fuerza. Con esta manera nosotros podríamos encontrar el módulo. Porque R sería ¿qué? La resultante, el módulo del resultante, ¿qué sería? Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, todo raíz cuadrada. De esta manera sacamos el módulo. Y si queremos sacar dirección, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Con la tangente del ángulo. ¿Recuerdan eso? La tangente de este ángulo, Ri sobre Rx. De esta manera se encuentra la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes. Esta resultante que me reemplaza estas dos fuerzas va a producir un movimiento de este bloque en alguna dirección que la podemos calcular. Ahora, si lo que yo necesito, lo que yo busco es que el cuerpo esté en equilibrio estático, ¿qué es lo que tengo que encontrar? ¿Qué es lo que tengo que aplicar sobre este cuerpo? Una fuerza igual y de sentido contrario a la resultante. ¿Para qué? Para que el equilibre. Y esa fuerza se llama equilibrante. Porque si yo encuentro una fuerza igual, igual que significa que tenga el mismo módulo, ¿ok? Y de sentido contrario, entonces las fuerzas se equilibran o la sumatoria va a dar 0. Entonces la fuerza, si yo a este resultante le aplico una fuerza igual y de sentido opuesto, llamada equilibrante, la suma de R más de la equilibrante, ¿cuánto me daría? La resultante al equilibrante, exactamente, me da igual a 0. Entonces, de esa manera el cuerpo no se mueve. O sea, si este bloque, entonces de esta manera el cuerpo o este bloque va a estar en reposo, con lo cual yo voy a poder decir que el cuerpo va a estar en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque la sumatoria total de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es igual a 0, o sea, la fuerza neta sobre el cuerpo es nula. Si la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es nula, entonces está en equilibrio. A ver, disculpa, Mauro. Y es ser igual a 0 para que se equilibre. O sea, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo tiene que ser igual a 0. Debe ser nula. Por eso yo digo, si sobre este cuerpo actúa una fuerza R que hace que este cuerpo se mueva, para que este cuerpo esté en equilibrio estático, o sea, para que permanezca en reposo,
tengo que poner otra igual, pero de sentido contrario, para que cuando yo sume esta R más el equilibrante, me dé una fuerza neta nula. Entonces el cuerpo va a estar en equilibrio estático. ¿Está claro hasta ahí? Chicos. Bien. Perfecto. Entonces estamos hablando de equilibrio estático. Ahora, vamos a ver en la próxima placa un sistema de fuerzas no concurrentes. No concurrentes, ¿por qué? Porque la recta de acción de esta fuerza no se corta con la recta de acción de esta fuerza. Entonces, tenemos sobre el bloque dos fuerzas no concurrentes de igual magnitud, F1 F1 F2. Entonces tengo F1, F1 y F2. Entonces son dos fuerzas iguales, no concurrentes, de igual magnitud y dirección. Decimos que tienen la misma dirección porque son paralelas, pero de sentido opuesto. Si yo esto la represento en el sistema de ejes coordenadas, este F1 va a estar en las X positivas y F2 está en el sentido de las X negativas. En este caso, las fuerzas son de igual magnitud, pero opuestas. O sea, si yo sumo estas dos fuerzas, F1 y F2, que son de la misma magnitud, el módulo es el mismo, pero como tienen sentido contrario, si yo sumo estas fuerzas, la resultante va a ser un vector 0. Pero ¿qué es lo que pasa con este par de fuerzas? Ustedes lo tendrán que probar. Este par de fuerzas, van a ver que esto puede hacer que este cuerpo rote alrededor de un eje. Entonces lo que decimos, bueno, la resultante es 0, pero ¿qué es lo que pasa en este caso? No está en equilibrio estático, no está en equilibrio estático, sino que rotará alrededor de un eje que pasa por su centro. Chicos, nosotros consideramos, que me olvidé decirlo, nosotros consideramos que las fuerzas actúan sobre el centro de masa, que es donde está concentrada la masa, o el centro de gravedad, que es donde está concentrado el peso, que para nosotros es, en este caso, va a ser exactamente lo mismo. Esa es una aclaración. Bueno, entonces en este caso nosotros vemos que el cuerpo va a rotar. Si bien la fuerza se anula, el cuerpo va a rotar. Por lo tanto, debemos introducir para condiciones de equilibrio otro concepto. No sé si ustedes ya han visto este concepto de torque o momento de una fuerza. ¿Han visto cómo se calcula el torque? Bueno, torque o momento de una fuerza. La magnitud que mide el efecto de rotación, sí.
la magnitud que mide el efecto de rotación que produce una fuerza se denomina torque o momento. Es una magnitud vectorial. ¿Tá? Aquí vos pones esa fuerza por distancia, es lo que se termina calculando después como la magnitud, pero bueno, no nos da el sentido. Pero sí así se puede calcular la magnitud teniendo en cuenta que es la distancia. Entonces, el torque es una magnitud vectorial. ¿Y qué decimos que nos mide? El efecto de rotación que produce una fuerza sobre un cuerpo. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Consideramos una fuerza F que mostramos acá en la figura. Dice que el sentido lo vemos exactamente, muy bien, César, con la regla de la mano derecha. Consideramos una fuerza F. ¿Tá? ¿Ven el puntero ustedes, la manito con la que lo estoy señalando? Bien, cuyo punto de aplicación viene dado por un vector posición R. Que este vector posición tendrá componente en X y en Y. Si está sobre el X, solamente será un R con un versor unitario Y. Si tiene componentes en X y en Y, será R sub Y más R sub cos. Entonces, consideramos que la fuerza que se muestra en la figura, tenemos un punto de aplicación que viene dado por el vector R respecto de un punto arbitrario O, que es donde nosotros vamos a calcular el momento, y está aplicada a algún cuerpo. ¿Cómo se define momento? Momento se define como el producto vectorial del vector posición por la fuerza. Es producto vectorial R, producto cruz, F. No es lo mismo que hacer F, producto cruz, R, porque esto no es conmutativo. Muchas veces este momento lo ven como simbolizado con la letra M o se lo ve simbolizado con la letra tau. Nosotros dijimos que M, que es el vector momento, en este caso está dibujado como tau, es un vector que es perpendicular tanto a R como a F, o sea que es perpendicular al plano que forma R con F. ¿Cómo se calcula el módulo de este vector, del producto vectorial, perdón, de por F? El producto vectorial, ustedes se acuerdan, por definición, del producto vectorial de vectores, el módulo se calcula como el módulo de R por el módulo de F, o sea, sería el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forma. El seno del ángulo que forma entre el vector R y la fuerza F. Entonces, de esa manera podemos calcular el módulo. ¿Y cómo está dado? El sentido. El sentido está dado en función de la regla de la mano derecha. ¿Cómo hacemos la regla de la mano derecha? Movemos. El pulgar me va a indicar hacia dónde la dirección del vector resultante, que para mí es el momento o el torque o el tau. Entonces, con los dedos de la mano, vamos de R hacia F, como envolviendo. De R hacia F,
con los dedos de la mano. Entonces, cuando envolvemos, vemos que el pulgar para dónde me apunta, para afuera de este plano. ¿Está? Que si yo digo este es el eje X, este es el eje Y, podría ser este el eje Z. ¿Se entiende cómo es esto de la mano derecha? Tengo que, desde el vector posición hasta la fuerza, envolviendo con los dedos de la mano. Y el vector pulgar es el que me indica la dirección del momento, que en este caso sería saliente. Saliente a este plano. Por convención, también seguramente, bueno, los que ya han visto momentos, saben que tendrá sentido positivo si la fuerza produce una rotación en el sentido antihorario. Y negativo si produce una rotación en el sentido horario. ¿Ok? En este caso, ¿cómo sería la rotación? ¿En el sentido horario o antihorario? En el sentido antihorario. Entonces, si está en el sentido antihorario, este momento es positivo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Entonces, bueno, dijimos, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial. Es una manera práctica de calcularlo como fuerza por distancia. ¿Quién me dijo fuerza por distancia? César, pero como me dijiste directamente se calcula como fuerza por distancia. Según la placa anterior, vamos un minutito a la placa anterior, R por el seno de tita es la distancia del punto O a la recta de acción de la fuerza. Por eso es que se puede decir que directamente el momento se calcula como fuerza por distancia. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si yo digo el momento es fuerza por distancia, volvamos a la placa anterior. Quiero hacer una consulta. Esta fuerza F yo la puedo descomponer esta fuerza F, si yo la descompongo en sus componentes, esto es F sub I, y esto sería F sub X, ¿verdad? En un plano, si yo tengo un sistema de eje, acá, y F, y
y esto es X. Yo hago el momento de una fuerza que nosotros dijimos. Bueno, lo podemos calcular como, ay no, por correr, se me fue el dibujo, no hay problema. Fuerza por distancia, lo volvemos a hacer. El eje Y, el eje X, ya. Si esta es la fuerza Fx, perdón, si esta es la fuerza F, esta es la componente Fx y esta es la componente Fi. Si yo digo que el momento lo puedo calcular como fuerza por distancia. Es la fuerza por la distancia, ¿a dónde? Al punto donde yo estoy tomando el momento. Entonces, si esta fuerza F tiene una componente en Y y una componente en X, si yo tomo F sub X, la componente en X, ¿cuál es la distancia que tiene F sub X al punto O? La distancia que es la perpendicular que yo voy a trazar de la recta de acción de la fuerza al punto O. ¿Cuál sería la distancia de Fx al punto O donde yo estoy tomando el momento? La distancia es que es la perpendicular de la fuerza al punto donde estoy tomando el momento. Yo lo que les estoy preguntando en este momento, usando la misma palabra, es lo siguiente. Si este es mi componente Fx, con este celeste, no sé si lo ven, yo estoy marcando F sub X. ¿La ven ahí marcada? La recta de acción de F sub X es ¿cuál? Esto que está acá marcado en rojo, que sería el eje X. Solo, bueno, que yo acá como lo dibujé a pulso, digamos, que pasaría por acá. Entonces yo digo, ¿cuál es la distancia de la recta de acción de F sub X al punto O? Si yo tengo que trazar una perpendicular de acá al punto O, puedo trazarla. Fíjense que en este punto, la recta de acción de F sub X pasa por el punto O. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia entre la recta de acción de F sub X y el punto O? La distancia va a ser 0. Chicos, ¿entienden eso? Eso quiero que sí les quede claro. No sé si están entendiendo. Bueno, ¿por qué la distancia es 0, Bárbara? Porque se define distancia como la perpendicular de la recta de acción al punto. Esta es tu recta de acción. Esta es la recta de acción. Entonces, que esta Fx se puede trasladar sobre toda esta recta de acción. Si Fx se traslada sobre toda esta recta de acción, por ejemplo, que f de x se traslade hasta acá donde te indico, acá con la manito.
¿Cuál es la distancia si la fuerza está aplicada acá, a este punto? Pasa por el punto. Por eso es que te digo que la distancia es cuando la recta de acción pasa por el punto, no tenemos distancia, la distancia es cero porque justo la recta de acción pasa por ahí. No sé si me entendés, Bárbara, a ver cómo lo podemos. ¿Sí? ¿Seguro? Ahora, entonces, pasa por el punto O. Entonces, la componente Fx de esta fuerza me produciría momento respecto de este punto O. No, ¿por qué? Porque la distancia es cero. Pero Fi sí me produciría un momento, la componente de la fuerza en I, que sería ¿cuál? Fi, que Fi para mí que es Fi para nosotros que es F por el seno de tita. Entonces esto es Fi. ¿Y la distancia cuál sería? Porque es la perpendicular, la distancia de la fuerza al punto O, que es el punto de rotación. Entonces las fuerzas que me van a producir momentos son las fuerzas perpendiculares. Si la recta de acción pasa por el punto donde yo estoy tomando el momento, no produce momento, no produce rotación porque la distancia es igual a cero. ¿No? Bueno, eso se lo quería mostrar desde el punto de vista cuando decimos, bueno, ya por ahí uno ya con la deformación ya profesional en la práctica directamente dice momento de fuerza por distancia. Pero ¿cuál es la distancia? La perpendicular de la recta de acción al punto. Si la recta de acción pasa por el punto, no produce momento. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que acabamos de ver, fuerza por distancia, y ya dijimos. Tendrá un sentido positivo el momento si la fuerza produce una rotación en el sentido antihorario o de estrógeno y negativo en el sentido horario o levo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más de una fuerza? Todas las fuerzas me van a producir momentos. Siempre se calculan los momentos respecto de un mismo punto. Lo que hago es sumar los momentos de todas las fuerzas. ¿No? Bien, lo que acabamos de ver con la de acción, tomando la definición del módulo fuerza por distancia, ahora lo vamos a ver en forma vectorial. Lo mismo que hicimos antes, analizando cómo era la distancia, que es la perpendicular, ahora lo vemos en forma vectorial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer a la fuerza F, dice, según la dirección del vector R, y una dirección perpendicular a él. O sea, lo que vamos a hacer es descomponer lo que hicimos hace rato. Fx y F lo vamos a descomponer. Ay, no saqué el puntero. A F lo vamos a descomponer en Fx y en F sub I. Entonces, la fuerza F, una flechita, porque es un vector, va a ser Fx versor unitario
I más FI, versor unitario J. Acuérdense que el versor I era un vector cuya magnitud era la unidad y sobre el eje X. Ahora, una vez que tenemos ya la descomposición de esta fuerza, vamos a hacer el producto vectorial para calcular el momento. El momento que es R, el vector posición, por el vector fuerza, que es Fx, versor unitario I, más Fi, versor unitario J. Entonces, ¿cómo es este producto vectorial? R por Fx I más R por Fi J. Y por I me va a dar 0. Entonces, la única componente que me produce momento es ¿cuál? La componente F sub I. Entonces, lo que significa que solo produce momento, rotación, la componente perpendicular a R. La paralela, que sería la Fx, no produce momento porque su recta de acción pasa por el centro de momento. O sea, lo que hicimos recién simplificando fuerza por distancia para calcular el módulo, vemos que cuando lo hacemos en forma vectorial, nos tiene que dar exactamente lo mismo. La única que produce momento es la componente que es perpendicular al vector que me marca la posición de la fuerza respecto del centro del punto de rotación. La que pasa por el centro de momentos no produce momentos, ¿por qué? Porque la distancia es 0. Y con el producto vectorial, si yo hago I por I, me va a dar 0. Acá cuando hago I por J, me da K. ¿Está entendido eso? Bien, entonces, ya sale, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían el producto? Ya sale de cuando ustedes hacen el producto vectorial de hacer I por J que te da el versor K. El versor K, ¿qué es? Vos tenés el versor I, es un versor unitario en el eje X, J en el eje Y y K en el eje Z. De ahí sale, esto es un versor unitario igual que el I y el J. Solamente que está dirigido sobre el eje Z. En este caso es positivo, entonces sería como saliente de este plano. Bueno, entonces ya hemos visto que para la fuerza que aplicada sobre un cuerpo se puede producir traslación pura, rotación pura, o te puede producir rotación y traslación, o sea, que rote y que se traslade. Pero nosotros para hablar de equilibrio, un sistema bueno, de fuerzas aplicadas pueden producir traslación pura y roto, traslación. Por lo tanto, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debemos evitar esos efectos. Esto se conoce como condiciones de equilibrio y se simplifican en la primera y la segunda condición de equilibrio. Entonces, para que no tener ni traslación ni rotación, para no tener traslación, ¿qué es lo que dijimos? Cuando teníamos una resultante, le aplicábamos un equilibrante, lo que hacía que la fuerza neta sea igual a 0, que sea nula. Y para no tener rotación, ¿qué es lo que tenemos que tener? Que la sumatoria de los momentos que se producen sobre un cuerpo sea igual a 0. Vamos a ver. Entonces, la primera condición de equilibrio. La resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser nula
matemáticamente. O sea que la sumatoria, o sea, la resultante debe ser igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0. Que la resultante sea igual a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descomponerlas en sus componentes. ¿Qué significa? Que la resultante de todas, esto de I igual a 1 hasta N significa que voy a hacer la sumatoria desde I igual a 1, se actúan 3 fuerzas, hasta N igual a 3, o sea, sumaría F1 más F2 más F3, esto es N, depende del número de fuerzas que actúe sobre el cuerpo. Entonces esto va a ser, esto tenemos que poner la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de Fi X Y más la sumatoria de I igual a 1 hasta N de Fi Y J igual a 0. ¿Qué es lo que significa esto? Que la resultante en X tiene que ser igual a 0 y la resultante en Y tiene que ser igual a 0. ¿Esto para qué? Para que la resultante me dé nula. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es descomponer esta resultante en sus componentes. Y la segunda condición de equilibrio es que las resultantes de todos los momentos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo respecto de un punto O debe ser nula. O sea, matemáticamente la sumatoria de los momentos sub I, desde I igual a 1 hasta N, que el momento sub I lo calculo como R por F sub I tiene que ser igual a 0. Donde el momento de cada una de las fuerzas que llamamos F sub I, si calculamos respecto del mismo punto, o tenemos que calcular el momento de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Está entendido hasta ahí? Chicos. Bien. A ver, quiero ver algo. Se ve para que esté en equilibrio, las dos condiciones se tienen que dar. Que la sumatoria de fuerza sea 0, sea la resultante 0, y que la sumatoria de todos los momentos que actúan sobre ese cuerpo sea igual a 0. Chicos, ¿logran ver acá? Que dice primera condición de equilibrio.
Profe, Sí, sí se ve, pero cuando nosotros veamos la grabación no se va a ver, o sea, no se va a hacer zoom. ah, bueno. Lo mismo esto es para mostrarle un ejemplo, ¿no? En todo caso, después se los paso, eh, lo cuelgo en una diapositiva, pero es para que veamos un ejemplo práctico. A ver, esto, leen lo que dice acá, primera condición de equilibrio. ¿Qué dice? Primera condición de equilibrio. Que alguien lea lo que ve, lo que llega a ver ahí, por favor. Profe dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre él es nula. Perfecto. Quiero ver, a ver si se puede. Entonces, esta es la primera condición de equilibrio. A ver si justo en esta presentación tengo la condición de equilibrio. Bueno, si no veo el de dibujarse. Bueno, vamos a intentar hacer un dibujo. Voy a mostrarle acá, pero no sé si lo complica ver. Bueno, vamos. Bueno, chicos, les explico. Esto es lo que quería buscar acá, acá es un ejemplito que es lo que les quería mostrar de esta presentación.
este ejemplo, aunque ustedes no lo crean en este dibujo, esto que está acá, esto que está acá en celeste es una varilla. Dice, consideramos una varilla de peso, bueno, Martina, sí, no hay problema. No hay problema. Quiero para que veamos cómo se resuelve un problema de equilibrio. Nosotros acá vamos a tener, esto en celeste es una valija de peso 60 newton, que está sostenida por dos cuerpos. Entonces, esta es una valija que está sostenida, dije dos cuerpos, perdón, por dos cuerdas. Esta cuerda y esta cuerda. Estas cuerdas forman dos ángulos. Esta cuerda 1 forma un ángulo θ 1, que este θ 1 tiene un valor de 53 grados. Y este θ 2 tiene un valor de 37 grados. Bien. Entonces, no sé, que este esté en equilibrio estático. Y la pregunta es, ¿cuáles son los valores de las tensiones de la cuerda, de esta cuerda y de esta cuerda, para que este sistema esté en equilibrio, para que el cuerpo esté en equilibrio estático? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer el diagrama de, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El diagrama de cuerpo libre. Tenemos esta valija que tiene un peso que está sostenida por dos cuerdas y queremos que esté en equilibrio estático. Hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿qué significa? Esto que yo dibujé acá lo traslado a un sistema de ejes cartesianos y tengo que poner todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo que es la valija. Entonces tengo un sistema de eje Y, perdón, y X. Esto es Y, esto es X. Entonces, sobre este cuerpo, que es la valija, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Dice que la valija tiene un peso de 60 newton. Entonces, el peso que de la valija es una fuerza, es una fuerza que está dirigida hacia dónde? Para un costado, para abajo, para arriba. Para abajo. Entonces yo acá tendría una fuerza, peso. Y está sostenida por dos cuerdas. O sea, estas dos cuerdas, a sostener las valijas, son dos tensiones. Tengo una tensión en esta cuerda y una tensión en esta cuerda. Entonces, las tensiones son fuerzas también. Entonces, yo acá tendría una tensión
T1, y acá tengo una tensión T sub 2. Entonces, esto yo lo voy a llevar a un sistema de ejes cartesianos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tengo? Tengo. Oh, perdón que no salió bien. Esto me tendría que haber salido, bueno, de ahí. Esta va a ser T sub 1. ¿Qué otra fuerza tengo? T sub 2. ¿Y qué otra fuerza tengo? La fuerza peso. ¿Ok? Entonces, para que yo plantee que está en equilibrio estático, ¿qué es lo que tengo que plantear? Que la resultante de este sistema de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué significa que la resulte sea igual a 0? Que las componentes de la resultante igual a 0. Significa que Rx igual a 0 y Ri igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que calcular entonces ahora? Rx y Ri igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tendríamos que hacer nosotros. La sumatoria de Rx, perdón, la sumatoria de las fuerzas que actúan en X y la sumatoria de las fuerzas que actúan en Y. Entonces, Rx, ¿cómo se calcularía? Rx igual, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en X? Cada una de estas fuerzas yo la puedo descomponer. ¿Está? A T1 la puedo descomponer, a T2 la puedo descomponer. Esto sería que T1X, T1Y. Esto es T2X, T2Y. Este es un ángulo que mide 53. Este es un ángulo cuyo valor es 37. Bueno, no está hecho bien dibujado porque al ser este ángulo de 37 grados, al ser este ángulo de 37 grados, esta fuerza tendría que haber sido más chata. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en X? Ahí lo está diciendo Mauro. Va a ser T1X va a ser T1X positivo negativo T1X. Chico, es positivo. ¿Y T2X es positivo o negativo? Menos T2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Estoy haciendo descompongo esto en sus componentes y estoy buscando la componente de la resultante en X. T1X es positivo.
T2X es negativo. Lo mismo hago para, y esto tiene que ser igual a 0. Lo mismo voy a hacer para R, la componente de la resultante en I. Va a ser T1 I, que es positivo o negativo. La componente de la tensión 1 en el eje Y es positiva. La componente de la tensión 2 en el eje Y es positiva o negativa. Más T2. ¿Y qué otra fuerza tenemos según la dirección Y en el eje Y? El peso es positivo o negativo. El peso es negativo, entonces va a ser menos el peso. Esto igual a 0. Entonces lo que nos piden es encontrar T1 y T2. Lo que vamos a hacer ahora, estas mismas expresiones, las vamos a poner en función de T1 y de T2. T1X, ¿cómo quedaría en función de T1? Sería T1 T1 por el coseno o el seno de 53 grados por el coseno de 53. O sea, menos T2 por el coseno o el seno de 37 grados por el coseno de 27, esto igual sí, no vi, Tomás, ¿alguien levantó la mano? Chicos, ¿alguien levantó la mano para hacer una consulta? Bueno, capaz que fue por equivocación. Y la resultante en I va a ser igual a T sub 1 I, que como lo pongo en función de T1, va a ser T1 por el seno o el coseno de 53, que está del cateto opuesto por el seno, más T2 por el seno de 37 y menos el peso, esto igual a 0. Entonces, nosotros acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, T1 y T2, y este sistema ya lo podríamos resolver. ¿Qué es lo que les quería mostrar en esto? ¿Cómo se resuelve un sistema, en este caso, de equilibrio estático translacional? Yo pido que la resultante sea igual a 0. Sí, lo pueden hacer por sustitución. ¿Cuál es el concepto de esto? Que yo pido que la resultante es igual a 0, para lo cual, la resultante es igual a 0, para lo cual tengo que tener las componentes en X y en Y de la resultante igual a 0.
para lo que tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, que significa poner todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y descomponerlas en el eje X y en el eje Y. Y hacer la sumatoria e igualarlas a 0. ¿Ok? Y de ese modo se plantean estos casos de problemas de equilibrio. ¿Está entendido hasta acá? Bien. Bueno, les quería mostrar esto. Ahora, al final de la presentación, hay otro equilibrio de un sub, otro ejemplo de un sub y baja. Se lo explico rápido, después ustedes lo ven nuevamente ahí, pero quería que esto tengan claro cómo hacen la sumatoria de la fuerza. Y así ¿qué hora es? 8:20. Comenzamos a ver un poquito de cinemática. Bien. Bueno, en este ejemplo se muestra un sub y baja, que consiste en que en una tabla que tiene un apoyo, hay un niño y su padre. Y la pregunta es, ¿a qué distancia del soporte debe sentarse el padre y qué fuerza aplica el soporte sobre la tabla? O debe sentarse el padre para que éste esté en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? El diagrama de fuerzas, ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta tabla. Tenemos una fuerza del soporte sobre la tabla, del padre sobre la tabla y del niño sobre la tabla. Esas son las tres fuerzas que ustedes van a tener. Tal como vimos en el ejemplo anterior, ustedes tendrían que hacer la sumatoria de fuerzas, solamente que en esto está todo reducido al eje Y. ¿Ok? Tiene del soporte sobre la tabla, del niño sobre la tabla y del padre sobre la tabla. Por otro lado, saben que la fuerza de la tabla sobre el niño va a ser lo mismo que el peso del niño, o de la tabla sobre el padre va a ser lo mismo que el peso del padre. Bueno, esta sumatoria de fuerza es como la que vimos. Ahora, si ustedes tendrían que plantear cuál sería el otro punto, la ecuación de momento. Entonces, la segunda condición de equilibrio para esta situación sería la sumatoria de momentos igual a 0. Si yo calculo el momento respecto si yo calculo el momento, por ejemplo, respecto de este punto del soporte, ¿cuáles son las fuerzas que me producen momento? La del padre sobre la tabla, cuando ustedes repasan la presentación, ven que es lo mismo que el peso del padre, y la del niño sobre la tabla, que es lo mismo que el peso del niño. Ahora, ¿cuál sería la magnitud del momento que produce esta fuerza NPT, que sería la del padre sobre la tabla, respecto de este punto
y es donde está el soporte. ¿Cómo se calcula ese momento? Esta distancia D es la incógnita, pero yo quiero que me digan cómo se calcula el momento. Nosotros que dijimos que la magnitud rápidamente se calcula como fuerza por distancia en el momento. El momento es fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular el momento de esta fuerza respecto de este punto, ¿cómo sería? Sería el valor de esta fuerza por esta distancia que se le llama D. ¿Se entiende eso? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque yo tengo que hacer que la sumatoria de los momentos es igual a 0. Entonces va a ser N PT, que es como yo nombro esta fuerza, por esta distancia D. Ahora, el momento que produce esta fuerza, ¿es positivo o negativo? Fíjense, es como que yo tendría, miren, este puntito acá, yo estoy considerando el momento respecto de este punto. ¿Cómo hago? Esto está fija esta distancia. Entonces, es como que si yo tiro de esta fuerza, esto está fijo, ¿tá? Si yo tiro de esta fuerza para abajo, esto va a rotar ¿cómo? Va a rotar así o va a rotar así. ¿Cómo Va a rota ser una esto? fuerza hacia abajo, profe. Esta fuerza es hacia abajo, pero cuando yo rote, lo va a hacer respecto a este punto. Fíjate que esto es fijo. Es como que yo tiro esta fuerza. Esto rota así o rota así. Si rota así, yo digo que rota en el sentido antihorario, sería positivo. Si hace que rota así, sería en el sentido horario negativo. Respecto de este punto, ¿no? Bárbara va a rotar en el sentido de la flecha roja o de la flecha azul. Porque esta fuerza está para abajo, en el sentido de la I negativa. Entonces lo hace rotar en sentido antihorario. Entonces, como gira en sentido antihorario, este momento va a ser positivo. Ahora, yo le tengo que sumar el momento que me produce. ¿Profe? Sí, Bárbara. Sí, terminar el sentido, nos tenemos que basar en la fuerza esa que dice NST. Estoy tratando de sacar el momento de esta fuerza, NPT, ¿no? Sí, pero Lo que para pasa es que yo determinar te el marco horario, este es el punto, no es una. O sea, yo te marqué, veamos dos cositas. El punto respecto del cual yo voy a calcular el momento. Acá hay tres sí, fuerzas que me pueden producir un momento respecto a este punto. Estoy calculando primero el momento de esta fuerza. Olvídate de esta fuerza porque vamos a ir sumando los momentos de cada una de las fuerzas. Entonces va a ser esta fuerza por la distancia a este punto, porque yo elegí
que este punto, llamémosle O, esta simboliza una O, es el punto donde yo estoy calculando la rotación. Entonces, yo voy a tener que sumar los momentos de las tres fuerzas, el momento que me produce esta fuerza, más el momento que me produce esta fuerza, más el momento que me produce esta fuerza. Es para que veamos cómo se calcula el momento. Entonces, el momento que es el producto de esta fuerza, porque es el momento producido por cada fuerza, ¿no, Bárbara? Sí, sí, profe. Entonces sería esta NPT por esta distancia, que le Sí, llamemos, acá dice D. Entonces ponemos el momento, el valor del momento va a ser NPT por D. Ahora, ¿el sentido es positivo o negativo? Según cómo gire esto. positivo. Positivo porque gira en sentido antihorario. Yo tengo que hacer el sumatorio de momento de todas las fuerzas que están actuando sobre esta tabla. La otra fuerza que actúa sobre esta tabla es esta NST, que es la reacción del soporte sobre la tabla. Ahora, el momento es fuerza por distancia, o sea, que el momento que me produciría esta fuerza, el módulo del momento sería el valor de esta fuerza, NST, lo que valga, lo estamos haciendo general, después ustedes ya van a ver bien la resolución, por la distancia. Pero ¿cuál es la distancia de esta fuerza al punto donde yo estoy calculando el momento, si esta fuerza está aplicada justo en ese punto? ¿Cuánto vale la distancia? 0, profe. Cero, profe. Cero, porque pasa por la rectación de esta fuerza, pasa por ese punto. Entonces, esta fuerza no me produce momento. Si lo calculo, pongo que es igual a 0. Ahora yo voy a calcular el momento de esta fuerza respecto al punto. Se suman todos los momentos siempre respecto del mismo punto. Entonces va a ser, el momento va a ser el producto de esta fuerza, ¿verdad? Por esta distancia, que acá en este dibujo dice que la distancia es 2, porque nos la dan en el dibujo, ¿verdad? Entonces va a ser NNT por 2. Ahora, ¿cuál va a ser el sentido de este momento? Sentido ¿De cuál horario. momento, profe? Este NNT va a ser así o al revés, va a ser sentido horario o antihorario. Horario, Respecto de profe. horario. Entonces, según nuestra convención, si gira en sentido horario es negativo. Negativa. Negativo. ¿Okay? Lo que yo quería es que vean cómo se calcula el momento de cada una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque la segunda condición de equilibrio me dice que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando vamos a la segunda condición de equilibrio, que estoy sumando todos los momentos, vemos menos NNT L sobre 2, que el que dijimos que es negativo, el que calculamos el del niño, más el del padre que es positivo. Más la del soporte no está porque ese es igual a 0. ¿Está? ¿Les queda claro cómo se calcula el momento? Este L sobre 2, que ponen acá, es lo que teníamos puesto como 2 directamente. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes plantean una situación de equilibrio, tienen que plantear las dos condiciones. Sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento producido por todas las fuerzas igual a 0. Ustedes pueden elegir el punto donde calculan el momento. Se lo puede haber elegido al punto acá, perdón, en el soporte, donde está apoyado, donde está sentado el niño. Por lo general se lo elige donde tengo la mayor cantidad de fuerza o donde tengo la mayor cantidad de incógnitas, porque si tengo muchas incógnitas en un punto, al ser el momento 0 en ese punto, digamos, donde yo estoy calculando el momento, seguramente me da la posibilidad de calcular una incógnita, por ejemplo, que tenga en este punto. ¿Está?
Esas son algunas reglitas como para que ustedes sepan a dónde calcular el momento. Ustedes tienen, porque ustedes eligen el punto donde calculan el momento, por eso, elijan el punto donde tengan la mayor cantidad de fuerza o la mayor cantidad de incógnitas, cosa que al calcular el momento de otra, se eliminen todas las incógnitas que pasen por ese punto y se pueda despejar otra. Profe, ¿puedo tomar como extremo de momento en NN? ¿Sí? Si vos quisieras en este ejemplo, oh, que muevo mal. Vos podrías haber tomado como, por ejemplo, este extremo. Yo digo, calculo momento respecto de NNT, eso es lo que me estás planteando, ¿no? ¿Quién me habló? Profe, perdón, no tenía el micro prendido. ¿Cómo es tu Sí, nombre? en NN. Bueno, vos me decís que calcule respecto de este punto. Perfecto. Entonces, yo hubiese hecho, el momento va a ser NPT, que es esta fuerza, por esta distancia, que según este dibujo sería D más 2. Pongámosle que D tenga un valor, pero lo que fuera. Entonces sería NPT por D más 2, porque es esta distancia. El momento que produce esta fuerza respecto a este punto, ¿es positivo o negativo? Lo hace girar así o así. En sentido antihorario. En sentido antihorario. Entonces el momento va a ser positivo. Entonces el módulo va a ser NPT por esta distancia, que en nuestro caso va a ser D más 2. Ahora, el momento que produce esta fuerza respecto a este punto, que va a ser NST por esta distancia, que en este ejemplo vale 2. NST por 2. Lo haces girar en sentido horario, antihorario, ¿cómo va a ser? Es como está fijo, ¿no? Tengan en cuenta como que yo pongo esto fijo, esto está fijo, entonces cuando tiro esto gira en sentido horario o antihorario. En sentido horario. Entonces el momento es negativo. Y cuando yo calculo el momento de esta fuerza NNT respecto de este punto, ¿es positivo o es negativo? Perdón, no sé por qué es positivo o negativo. Les quería preguntar cómo lo calculo. Va a ser el valor de la fuerza por la distancia. ¿Y cuánto vale la distancia a este punto? Donde estoy calculando el momento. Va a ser NNT por C, porque la recta de acción pasa por el punto donde yo estoy tomando el momento, entonces no me produce momento. Yo elijo dónde voy a tomar el momento. ¿Por qué lo elegí acá? Porque seguramente esto no lo tengo como dato, entonces me elimino esta incógnita y con esto podría, al calcular el momento NPT por D, ya podría sacar el valor de D, porque acá esta otra distancia la tengo. Pero ustedes pueden elegir el punto donde quieran tomar el momento. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, vamos a hacer este 836. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Que con esto terminaríamos el tema de estática. Si tienen alguna duda, preguntan ahora. Si no, lo mismo, me mandan mensajes. Pero bueno, si tienen alguna duda como para que la veamos ahora, la ven. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces, chicos, les voy a compartir la presentación del tema de cinemática.
la cinemática hasta que yo comparta la presentación. La cinemática, ¿qué estudian? ¿Qué es lo que ven ustedes en cinemática cuando hablamos de cinemática? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué idea tienen? El movimiento. Si subir la presentación de... Exactamente, es el estudio del movimiento sin considerar las causas que lo producen. No sé si subir la presentación. Entonces, la cinemática es el estudio del movimiento sin considerar las causas que lo producen. Siempre el estado de movimiento de un cuerpo, en un minutito voy a tener que subir la presentación porque subí esta mano. Siempre el estado de movimiento de un cuerpo está condicionado a las interacciones que tiene ese cuerpo con otros cuerpos o con las fuerzas que actúan sobre él. Nosotros cuando estudiamos física, lo estudiamos en base a modelos físicos. Y cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo, nosotros vamos a decir, por ejemplo, no sé, a los 2 segundos o en el tiempo cero estaba en tal posición, pasaron 3 segundos, está en otra posición. Para decir eso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a necesitar? O sea, cómo varían las posiciones en función del tiempo. Lo que nosotros vamos a necesitar son sistemas de referencia. ¿Por qué? Porque es conveniente describir el movimiento en términos del espacio y del tiempo. Entonces nosotros usamos sistemas de referencia. No estoy escribiendo nada, le estaba comentando Bárbara hasta que suba la presentación. Entonces ya dijimos que la cinemática es el estudio del movimiento sin considerar las causas que lo producen. Por ejemplo, el movimiento está condicionado a las interacciones que tiene un cuerpo con otros cuerpos, con las fuerzas que actúan sobre él. Hablamos también de que esto se describe a través de modelos físicos y que lo que nosotros vamos a usar son sistemas de referencia. ¿Por qué les dije que es útil usar sistemas de referencia? Porque es útil describir el movimiento en términos del espacio y del tiempo. Entonces, sistema de referencia. Para hablar de movimiento es necesario especificar respecto a qué decimos que una partícula se mueve. Nosotros decimos que el movimiento es relativo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a definir respecto a un sistema del cual estudiamos el movimiento, que es lo que nosotros llamamos sistema de referencia, que para nosotros son sistemas de referencia inercial, que nosotros en este caso iríamos al aula o a la habitación donde estamos, que se encuentra sobre la Tierra. Más adelante vamos a ver esto, pero para adentrarnos ya en el tema de cinemática,
Vamos a ver. Yo les comentaba que es útil describir el movimiento en términos del espacio y del tiempo. Entonces, definimos un vector posición, R. Acá cuando nosotros decimos, dice, se define como vector posición de la partícula en instante t al vector que va desde el origen de coordenadas a la partícula. Desde el origen de coordenadas hasta donde se encuentra la partícula. Ahora, fíjense, ustedes ya saben cómo se define un vector R. Va a ser una componente, un valor en X por U sub X, que va a ser el versor unitario en X, valor en Y por U sub Y y Z por U sub Z. Este en el caso de que estemos en el espacio X, Y y Z. O sea, todo esto lo estamos haciendo ahora en forma general. Después ustedes, cuando se nos presenten las situaciones, ya vamos a ver si tenemos movimiento en una dimensión. Si tenemos movimiento en una dimensión, veremos si es en X, en Y, en Z. Entonces, según donde tengamos el movimiento en una dimensión o en dos dimensiones, es que este vector va a tener las tres componentes, una o dos. Entonces, estas cantidades X, Y y Z se miden en metros. Y este U sub X, U sub Y y U sub Z, que los dijimos que son versores unitarios para este vector de posición, que son los versores I, J y K, que ahora es U sub X, U sub Y y U sub Z. ¿Sí? Entonces, con esto representamos la posición. Entonces, pasa el tiempo, la partícula está en una posición, en el punto P. Pasa el tiempo y se desplaza hasta el punto P'. En un intervalo de tiempo, que acá decimos que puede ser T menos T0 o T'. Entonces, esto que yo tengo acá es la trayectoria. Entonces, la partícula viene por cada uno de estos puntitos y es la trayectoria. Pero el desplazamiento real está dado por delta de R. Y esto es la trayectoria. O sea, el desplazamiento real es la distancia entre P' y P. Es lo que se desplazó. Este que yo marqué acá en naranja, que llamo la trayectoria, digamos que sería el caminito que hizo. Y este delta de R es el desplazamiento. Entonces, en un tiempo T' va a estar dado este vector posición como X', mu sub X más Y sub prima, mu sub Y más Z', mu sub Z. ¿Se entiende lo que estamos viendo hasta acá? O sea, estaba en una posición P y se desplaza hacia otra posición P sub prima transcurrido un tiempo. R es el vector posición, delta de R es el desplazamiento. Entonces ya le dije, el movimiento, la partícula se mueve a lo largo de esta curva indicada que es la trayectoria. Pero el desplazamiento de P a P' está dado por delta de R. Y eso lo hace en un intervalo de tiempo delta de T. Este vector desplazamiento delta de R es un vector donde la dirección está dada, ¿qué? Es la dirección que une las posiciones de la partícula. O sea, une P con P'. O sea, une la posición inicial a la posición final. Sí, César, queda grabada la clase. Sí, sí está grabándose. Entonces, eso es el desplazamiento. ¿Está? Gracias, nos vemos el próximo martes. Bien.
Entonces, el desplazamiento es la diferencia entre la posición P y la posición P', y la trayectoria sería el camino que hace. Ahora, para que veamos algunos conceptos. ¿Qué es la velocidad? Chicos, cuando ustedes calculan velocidad o cuando dicen va a 300 kilómetros por hora, ¿qué es lo que están relacionando? Están relacionando la distancia y el tiempo. Entonces, nosotros lo que necesitamos definir es la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media, que necesitamos, por ejemplo, para describir un movimiento, va a ser la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Entonces, delta dr sobre delta dt. ¿En qué unidades se mide? Esto está relacionando distancia con tiempo, longitud con tiempo, entonces se mide el metro sobre segundo. Ahora, ¿la velocidad es escalar o es vectorial? La velocidad, creo que lo vimos ya como ejemplo, es una magnitud vectorial. Y tiene el vector velocidad media, un vector cuya dirección es la misma que el vector desplazamiento. Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan eso, no? Eso lo tienen que tener bien claro. Entonces, yo con esto estoy definiendo la velocidad media. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero trabajar con velocidades instantáneas? Entonces, cuando yo digo la velocidad media, bueno, digo, en un tiempo cero, por ejemplo, yo digo, el desplazamiento estaba en 20. Pasado 2 segundos, estaba en 50. Entonces, la velocidad media va a ser 50 menos 20, y acá va a ser 2 menos 0. Velocidad media. Nosotros en las situaciones, por lo general, trabajamos con velocidades instantáneas. ¿Qué es lo que hacemos cuando trabajamos con velocidades instantáneas? Entonces, para conocer la velocidad instantánea en un punto, acerquemos el punto P' a P, lo que significa que cada vez yo voy a hacer estos intervalos delta de t más pequeños. Entonces voy a ir acercando este punto al hacer los intervalos delta de t más pequeños. ¿Qué pasa? Yo dije que la velocidad media delta de r sobre delta de t. Si delta de t tiende a 0, ¿qué es lo que yo estoy calculando acá? El límite. Entonces estoy calculando el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de r sobre delta de t. ¿Dónde? Lo puedo poner con la derivada de r respecto del tiempo. Y esto lo pongo en función de cada una de las componentes. ¿Ok? Entonces, lo importante acá, tengan en cuenta, la velocidad es un vector. La velocidad media se calcula como el desplazamiento sobre el intervalo del tiempo en el cual se produce ese desplazamiento. Y la velocidad instantánea es cuando nosotros acercamos los puntos y hacemos que el delta de t tienda a 0. Esta velocidad la ponemos en función de su componente p sub x por u sub x, b sub y por mu sub i, más b sub z por mu sub z. Que ya les dije, esta es una forma general. Cuando nosotros veamos después, según el movimiento sea en una dimensión o en 2 dimensiones, que vamos a ver si vamos a tener todas las componentes o no. ¿Guaymas, Manuel? ¿Alguna consulta?
Sí, profe, todas estas demostraciones. Sí, si todas estas demostraciones las vamos a tomar en la consulta. Podría llegar a entrar en un final. No, sí los conceptos, por lo general las demostraciones estas no. El concepto que quiero que les quede bien claro, que es velocidad media y lo que es la velocidad instantánea, que es la que nos dan cuando tenemos las situaciones. No la demostración, pero sí el concepto. Y como le digo, esto acá lo estoy planteando general, porque decimos, tenemos tres direcciones. Ya vamos a ver situaciones particulares cuando tengamos movimientos rectilíneos, cuando tengamos caída libre, movimientos de proyectiles, que vamos a ver si vamos a tomar una dirección o dos direcciones. ¿Está? ¿Está, Manuel? Y como todo como todo, no sé qué todo lo, ya hice hay una cosa muy extraña. Bueno, y como todo vector, su módulo se calcula como la suma de las componentes al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ahora les hago una pregunta. Nosotros dijimos que la velocidad es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo. La aceleración es la relación. ¿Qué es la aceleración? Una magnitud. Ahora, la aceleración es una magnitud vectorial o escalar. ¿Y qué relaciona la aceleración? Cuando digo que algo está acelerado, Cuando la velocidad no es constante. cuando varía la velocidad. Exactamente. Cuando varía la velocidad. Entonces, como antes la velocidad dijimos que era delta d sobre delta dt. Entonces, la aceleración media va a ser la relación entre delta db, la variación de velocidad, y delta dt, la aceleración media. Si queremos sacar la aceleración instantánea, ¿qué es lo que hacemos? Los delta dt cada vez más pequeños. Entonces estamos sacando el límite cuando delta de t tiende a cero de delta de b respecto de delta t. O sea, estamos haciendo la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Que hacer la derivada, hacemos la derivada de cada una de las componentes. Entonces vamos a tener una aceleración en x, en y en z. Y el módulo de ese vector se calcularía como la sumatoria de las componentes elevadas al cuadrado. ¿Ok? Bueno, después vamos a ver lo que es velocidad tangencial y aceleración tangencial y normal. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro, la cinemática estudia el movimiento de las partículas. La velocidad es la relación entre qué y qué. El desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que se produce ese desplazamiento. Y la aceleración es la relación entre qué y qué. Entre distancia y tiempo.
Velocidad es entre distancia y tiempo. Y aceleración es la relación entre ¿qué? Aceleración, ¿no? Entre la variación de la velocidad y el tiempo. ¿Ok? Otra cosa, muchas veces cuando se habla de rapidez, la rapidez se define como la magnitud de la velocidad. Por ejemplo, ¿qué significa que se define como la magnitud de la velocidad? Es cuando no doy ni la dirección, no doy la dirección asociada a esa velocidad. Por ejemplo, yo digo una velocidad de 25 metros por segundo, la rapidez es 25 metros por segundo. Y una velocidad de menos 25 metros por segundo, o sea, porque tiene otro sentido, la rapidez es la misma, 25 metros por segundo. Pero bueno, el concepto que quiero que les quede es lo que es velocidad, velocidad media, la velocidad instantánea y lo mismo con la aceleración media y aceleración instantánea. La próxima clase vamos a retomar esto porque ya vamos a ver, vamos a comenzar a ver movimiento en una dimensión para ver movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ok? No les doy más hora de acelerar, bueno, ya estamos cerca del horario y esta hora no tiene mucho sentido ya darle algo más para confundir. Mientras le quede el concepto de velocidad y aceleración, después ya vamos a poder avanzar como con los distintos tipos de movimiento, cómo calculamos la variación del espacio con el tiempo, de la velocidad con el tiempo. Así que, bueno. Chicos, ¿tienen alguna duda? Bueno, muchas gracias. Les sugiero, chicos, bueno, vayan completando los prácticos, repasen bien el tema de